¿Cómo les va? Javier Oliva, mi invitado de esta noche. Muchas gracias. Carlos, gracias por la invitación Javier, nuevamente. por estar acá. Debido a su conocimiento en temas de, como se quiera ver, seguridad o inseguridad pública, hizo que hace casi un año el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, lo invitara a coordinar el seminario de defensa, seguridad e inteligencia de nueva creación en nuestra máxima casa de estudios. Gracias, Javier, por estar aquí. No, gracias, Carlos, por la invitación. Muchas gracias. Pues el motivo es la diferencia, si es que la hay, que encuentras entre la política de seguridad del gobierno federal entre lo que fue el gobierno de López Obrador y el de Claudia Sheinbaum. Bueno, primero nuevamente gracias por la oportunidad. Lo primero que quiero decir es que aún siendo del mismo partido, como sucedió en la sucesión de Vicente Fox a Felipe Calderón, o un poco más atrás en el siglo XX, por poner un ejemplo, de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, y ahora en esta ocasión del expresidente López Obrador con Claudia Sheinbaum. No obstante esta continuidad partidista, en el Poder Ejecutivo se entiende, a cada presidente, en este caso la presidenta, tienen un matiz, ¿no? Es decir, hay ciertas líneas de continuidad, obviamente institucionales, pero los programas específicos adquieren digamos, un tamiz que responde a las prioridades, objetivos e incluso al equipo que conforma la o los presidentes de la República. En este caso, desde luego que hay una línea de continuidad, sobre todo en lo que se refiere a la creación en mayo del 2019 y su pase de entrada de revista, que es el término técnico, de la Guardia Nacional el 30 de junio del 2019. Y en el último día del sexenio del presidente López Obrador se publica en el Diario Oficial de la Federación el pase formal, después del debate legislativo y su aprobación en los congresos locales, de la Guardia Nacional al Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional. Entonces, digamos que en términos estructurales, para mí esa es la continuidad más importante en términos de concepción, actuación y adscripción de la Guardia Nacional. Ahora, eso se traduce en el ejercicio ya de gobierno y de directrices para el comportamiento de los aparatos de seguridad del gobierno, en este caso federal. Pero con López Obrador se dio la matazón más cuantiosa de que se tenga registro, ¿no? Así es, de acuerdo a los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el sexenio del presidente López Obrador, en lo que llevamos del siglo XXI, contabiliza el mayor número de homicidios dolosos en ese periodo. Entonces, casi 200,000, ¿no? Cerca de los 200,000 homicidios dolosos, ¿no? Entonces, más como 43,000 desaparecidos, que en su mayoría deben haber sido asesinados. Y un tema que es importante, aunque no está cuantificado, los desplazados internos. Es decir, como los desplazados internos, claro, que dejan sus localidades, sí, pues por como la violencia fantasma, ¿verdad? Y como consecuencia de la violencia, que ese es también un dato importante. Entonces, digamos que regresando al tema de la Guardia Nacional, por poner el que me parece el más importante, sin embargo, no llevamos ni 2 meses del nuevo sexenio, ya hay matices importantes que responden justamente a lo que argumentaba en mi primera respuesta, en lo que alude específicamente a que hay dos líneas muy importantes que es de esperar que tengan convergencia y no marchen de manera paralela. Una es la trayectoria y profesionalismo del entorno civil en materia de seguridad pública, donde encabeza Omar García Harfuch la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y por el otro lado las reformas, por un lado a la Constitución, al artículo 21, y las nuevas atribuciones de la Secretaría de Seguridad. ¿Por qué es deseable la convergencia? Porque a diferencia de otras administraciones, en el caso específico de la Secretaría de Seguridad, han sido designadas personas que tienen experiencia y trayectoria dilatada
en las áreas de seguridad pública. Entonces, otro dato importante a considerar es que, por ejemplo, Pablo Vázquez, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, trabajaba como subsecretario con Harfuch. Entonces, el hecho de que haya sido ratificado por la nueva jefa de gobierno, por Clara Brugada, establece la posibilidad, digámoslo de manera... De la dichosa continuidad. De la continuidad y de la coordinación, ¿no?, entre la Federación y las condiciones generales de seguridad pública de la Ciudad de México. Por poner un ejemplo, o el que era antes el director de la Policía de Investigación, hoy es el nuevo director del Centro Nacional de Inteligencia. Sí, que antes tenía el general Audomaro. Audomaro Hernández Zapata. Entonces, esa es una línea. Y la otra que es muy importante, Carlos, compartir con el teleauditorio, es la reforma la semana pasada al artículo 21 de la Constitución, a un párrafo donde se le dan atribuciones a la Secretaría de Seguridad, de Coordinación y de Investigación. Pero ¿por qué es importante esto? Porque en la votación en el Pleno de la Cámara de Diputados, la votación fue absoluta. Es decir, no hubo ni un voto en contra ni una abstención. Y entonces, ¿esto qué significa? Un enorme respaldo, primero legislativo, y un dato optimista. No me refiero a un asunto anímico personal, sino en términos analíticos. ¿A qué me refiero? A que hay un problema serio de fondo, como es la seguridad pública, y en esto los partidos políticos, en su debate, llegaron al acuerdo de que hay que sacarlo adelante con las medidas necesarias. Entonces, esta reforma, esta Secretaría de Seguridad con sus nuevas atribuciones, nace con un enorme respaldo político legislativo y, por supuesto, en términos de la operación misma de la administración pública en materia específica de seguridad. Bueno, y aquella frase que marcó el gobierno, yo le digo el obradorato de balazos, no, sino abrazos, lo decía más bien abrazos, no balazos, parece haber quedado atrás, sobre todo cuando de manera sorpresiva nos enteramos de la detención de como 300 personas en una operación simultánea por las distintas fuerzas estatales y federales. En el Estado de México, ¿no? En el Estado de México. Eso me hizo pensar en el michoacanazo durante el gobierno de Felipe Calderón. Pero el michoacanazo iba dirigido contra presidentes municipales, más bien solamente, como 17 o 18, y terminó no cuajando. Este sabadazo o viernesazo, no recuerdo qué día fue, el del enjambre que le llaman, parece haberse propuesto detener 14 objetivos prioritarios, detuvieron solo a la mitad, pero además como 293 personas más a quienes se acusa de distintos delitos. ¿Qué conjunciones y disyunciones ves entre el michoacanazo y la operación Enjambre? Sí, primero el número de personas que son detenidas, ¿no? Esto es un número casi 10 o 9 veces más por lo menos. Y ese es uno. Y por el otro también, esto me recuerda también a los maxiprocesos contra grupos del crimen organizado en Estados Unidos o en Italia, en donde en esos casos se detienen a quienes lavan el dinero, a los despachos de abogados que crean empresas fantasmas, despachos de contadores para la evasión fiscal, la compra de bienes inmuebles, en fin. Me parece que en este caso es una primera operación que esperemos que tenga los resultados adecuados en términos de lo que se conoce de manera digamos coloquial, judicialización, es decir, que se tengan en el proceso de la construcción de las investigaciones y la detención de las personas, al mismo tiempo se tenga ya claramente y perfectamente documentado su comisión de delitos, su complicidad o cualquiera que sea la fórmula. Se dice, ¿no?, de este pues caso de la operación Enjambre, que prácticamente las 300 personas detenidas tenían una orden de detención por parte de un juez, que parece no haber sido así en otros operativos. Y por eso a la hora del proceso
pues muchos probables delincuentes obtienen su libertad. Sí, lo deseable es que este tipo de operaciones se pudieran repetir en los casos que lo ameriten, desde luego, con su debida documentación, con su debida investigación que soporte la detención de quienes se encuentran. Para que no se desmoronen. Desde luego, porque esto es un problema que además en el proceso de reforma al Poder Judicial vamos a tener, ¿quiénes van a ser los jueces que van a dictar las sentencias en este contexto de elecciones, en fin? Sobre todo con abogados improvisados que no hicieron carrera judicial. Ese va a ser un problema operativo que lo deseable, insisto, es que no se contamine, ¿no? Los procesos de investigación, de coordinación que han empezado, digámoslo, de manera amable, con el pie derecho, pero que por el otro lado quienes finalmente, es decir, los jueces toman justicia con base a cómo se integra la carpeta de investigación desde el Ministerio Público. Entonces, y cómo la califica el juez. Exacto, pero el problema es dónde van a estar los jueces. Y lo deseable es que estén, desde luego. Pues queremos, bueno, los mexicanos de bien queremos que esto salga bien, desde luego. Bueno, por lo pronto yo no creo que la moneda esté en el aire. Lo que viene en el Poder Judicial es su chatarrización. Gente sin experiencia, en gran medida acarreados a última hora con lo que vimos el fin de semana del milagro de la multiplicación de los peces. Y quién sabe qué vaya a suceder con los detenidos en la Operación Enjambre. Pero yo te pido, Javier, el tiempo de esta emisión se está agotando, que permanezcas aquí. Claro que sí, con mucho gusto. Para que veamos otras entidades donde urge otras operaciones Enjambre. ¿Aguantas? Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias a Javier Oliva, muchas gracias a ustedes y hasta mañana.